Espero que me hicieron una PCR a mí ayer, espero que el resultado sea negativo, lo más normal es que sea negativo, porque ayer por la mañana tenía un dolor de cabeza bastante potente y además tenía náuseas y todo en el instituto. Al final, como salí pronto, luego fui al hospital y bueno, me dijeron que tenía que estar 10 días aislado. Así es que nada, seguimos. Profesor, esperaos que no nos hemos dado tiempo a unirnos. Eso ha sonado desde el instituto, ¿verdad? Bueno, tranquilos que vais a tener tiempo. Voy a ir. Bueno, la pizarra ya se está compartiendo. Vamos a seguir. Vamos a seguir hablando de lo que estuvimos hablando, de lo que empezamos a hablar ayer, de disoluciones, que es el tema 2. Vale, de ayer decíamos, primero, una disolución. Una disolución es una mezcla homogénea. Es una mezcla en la que los componentes no se distinguen a simple vista y tampoco se distinguen ni siquiera utilizando un microscopio. A ver, con un microscopio electrónico evidentemente sí, pero con un microscopio normalito, en una disolución no se distinguen los componentes. No soy capaz de diferenciarlos, ¿vale? Al componente mayoritario o fase, a cada uno de los componentes de una mezcla también se los llama fases, ¿vale? También se los llama fase, ¿vale? Pues al mayoritario, al que está en mayor proporción, se lo llama disolvente. Y al que está en menor proporción se lo llama soluto, ¿vale? Decíamos que tanto el disolvente como el soluto pueden estar en los tres estados de agregación de la materia. Puedo tener, vamos a poner disolvente y soluto. Y vamos a poner aquí estado. Bueno, el disolvente puede estar en estado sólido y el soluto también en estado sólido. ¿Sabe alguien algún ejemplo de disolución en el que tanto el disolvente como el soluto sean dos sólidos? ¿No habléis todos a la vez? ¿No? No, no sé. Una aleación. Por ejemplo, el bronce, por ejemplo, el acero inoxidable, por ejemplo, el oro que se utiliza en joyería, no es oro puro, tiene cierta aleación para que tenga un poquito más de resistencia, ¿vale? Las mezclas de metales en las que los dos componentes están en estado sólido son disoluciones. Yo no soy capaz de distinguir los componentes. Y el mayoritario sería el disolvente y el minoritario sería el soluto, ¿vale? El disolvente puede estar en estado sólido y el soluto puede estar en estado líquido. Por ejemplo, cuando yo tengo un trozo de arcilla húmeda. La arcilla es un sólido, es un mineral sólido y contiene humedad que está incluida dentro de su red cristalina. Esa humedad yo no soy capaz de distinguirla a no ser que mirase casi con un microscopio electrónico, seguro. Pero ahí está. El componente mayoritario en este caso sería la arcilla, el componente minoritario el agua y la disolución o la mezcla sería una arcilla húmeda. El aspecto de la disolución, pues fíjate, en este caso es un sólido, en este caso también el aspecto es un sólido, un trozo de arcilla húmeda. No me estoy refiriendo a una arcilla ya en el pegote este que utiliza el alfarero para moldear una vasija de barro, no. Me estoy refiriendo a un trozo de arcilla de mineral extraído directamente de la mina. Visualmente es un trozo de piedra, pero contiene agua, contiene humedad y por tanto es una disolución. Y puedo tener el disolvente en estado sólido y el soluto en estado gaseoso. Este es casi un poquito más raro. Este, por ejemplo, ocurre cuando yo tengo platino. A ver, voy a poner aquí gases en platino, ¿vale? El platino es un metal que tiene la propiedad de que es poroso. Entonces, una barra de platino absorbe significa que se queda adherido a la superficie, absorbe las moléculas de gases y entonces es como si fuese una disolución con el disolvente en estado sólido, sería el platino,
y el soluto en estado gaseoso, serían los gases. Esto se utiliza, por ejemplo, en los catalizadores de los coches. En los catalizadores de los coches se utilizan platinos, se utilizan otros metales también, que tienen esta propiedad de absorber gases y, por tanto, funcionar como si fuesen disoluciones con el soluto en estado sólido, el disolvente en estado sólido y el soluto en estado gaseoso. Puedo tener el disolvente en estado líquido y el soluto en estado sólido. Estas son las disoluciones las más comunes de todas. Estas son, de hecho, van a ser las que más vamos a estudiar. Disolvente en estado líquido, soluto en estado sólido. Por ejemplo, el agua de mar. El agua de mar contiene, además de otros muchos minerales, contiene fundamentalmente sal disuelta, cloruro sódico. ¿Vale? El cloruro sódico es un sólido en temperatura ambiente, pero cuando se disuelve en el agua de mar, lo que tengo es una disolución en la que la mezcla, que es la disolución en sí, es un líquido. ¿Vale? Puedo tener el disolvente en estado líquido y el soluto también en estado líquido. Tenemos un montón de ejemplos, por ejemplo, en productos de limpieza para el hogar, el amoníaco que utilizamos para limpiar en casa, por ejemplo, es una disolución de amoníaco en agua y los dos son líquidos, o por ejemplo el alcohol. El alcohol de 96 grados que tenemos en el botiquín de casa es una disolución en la que en este caso, curiosamente, el disolvente es el alcohol, porque es el componente minoritario. Hay 96%, ese 96 grados significa que hay 96% en volumen de alcohol y un 4% de agua. Y en este caso el disolvente es el alcohol, no es el agua. ¿Vale? O puedo tener una disolución en la que el disolvente está en estado líquido y el soluto en estado gaseoso. Como por ejemplo el oxígeno en agua. Los peces, al igual que nosotros, respiran oxígeno. Lo que ocurre es que nosotros extraemos el oxígeno del aire y los peces extraen el oxígeno del agua. El oxígeno que se ha disuelto en el agua del mar. ¿Vale? Por último, podemos tener disoluciones en las que el disolvente está en estado gaseoso y el soluto en estado sólido. Estas son un poquito más, casi rozarían lo que es un coloide, no ya una disolución, ¿vale? Porque en estas con un microscopio un poquito así ya medio potente sí que se podría distinguir el soluto del disolvente. Pero bueno, vamos a poner polvo en suspensión. Polvo en suspensión. ¿Vale? Y me refiero a polvo, partículas de polvo, no cuando veo una nube de polvo, porque en ese caso es que puedo distinguir casi a simple vista el disolvente y el soluto, y estaría hablando de una mezcla heterogénea o como mucho de un coloide. Polvo en suspensión, pero partículas ultrafinas, que no sean capaces de distinguir a simple vista ni siquiera con microscopios normalitos. Tendría que utilizar ya una cosa un poquito más potente. ¿Vale? Puedo tener el soluto, el disolvente en estado gaseoso y el soluto en estado líquido. Por ejemplo, la humedad del aire. ¿Vale? El aire contiene cierta cantidad de agua, pero el agua en estado líquido, por ejemplo, en una nube donde hay micro gotitas de agua, no tengo el agua en estado gaseoso, porque eso sería vapor de agua, no sería un líquido, ¿vale? Y puedo tener el disolvente en estado gaseoso y el soluto también en estado gaseoso. Por ejemplo, el propio aire. El propio aire, que contiene aproximadamente un 79% de nitrógeno, sería el disolvente, y un 21% de oxígeno, que sería el soluto. ¿Vale? Bueno, tiene otros gases, pero los dos mayoritarios son estos dos, el nitrógeno y el oxígeno. ¿Vale? Entonces, tenemos una disolución, es una mezcla homogénea, es decir, no soy capaz de distinguir los componentes a simple vista,
en el que el componente o fase mayoritaria se llama disolvente y el componente o fase minoritaria se llama soluto. Tanto disolvente como soluto pueden estar en los tres estados de agregación de la materia. Sólido-sólido, una aleación, sólido-líquido, arcilla con humedad, sólido-gas, los gases que se quedan absorbidos, por ejemplo, en una barra de platino o en el platino que contiene el catalizador de un coche. Ahora se utilizan otros metales, no solo el platino, el rodio también se utiliza y cosas así. Vale. Puedo tener disoluciones en las que el disolvente está en estado líquido, el soluto también en estado sólido, que son las más comunes, las que más vamos a utilizar, y con, por ejemplo, el agua de mar. Puedo tener una disolución en la que el disolvente esté en estado líquido y el soluto en estado líquido también. Por ejemplo, el alcohol de 96 grados que tenemos en casa. Disolvente en estado líquido, soluto en estado gaseoso. Por ejemplo, el oxígeno que se disuelve en el agua y que respiran los peces. Estas tres, o sea, la que más vamos a ver va a ser la de líquido sólido, pero las otras dos, estas de líquido líquido y líquido gas, también las vamos a ver, ¿vale? Y por último, con el disolvente en estado gaseoso y el soluto en estado sólido, tengo polvo en suspensión, disolvente en estado gaseoso, perdón, y soluto en estado líquido, tengo humedad en el aire, y ambos en estado gaseoso, el propio aire, que es una mezcla de nitrógeno y oxígeno. ¿Vale? Bien, hasta ahora estas son definiciones que, bueno, que no tienen tampoco mucha enjundia ni tampoco tienen mucha amiga. Vamos a pasar ahora a ver una parte importante y además si os fijáis en los estándares es una parte importante del tema en sí, que es cómo expresamos la relación que existe entre la cantidad de disolvente y la cantidad de soluto, es decir, cómo expresamos la concentración de una disolución. Vamos a ver las formas de expresión de la concentración. Formas de expresión de la concentración. Vale. Esto es una parte importantísima de este tema y no solo de este tema porque va a ser muy importante en otros temas, no ya igual a lo largo de este curso, pero a lo largo de cursos venideros, por ejemplo, los que estudiéis química el año que viene, es importante que controléis muy bien cómo se expresa la concentración de una disolución o cómo se trabaja con distintas formas de expresión de esta concentración. Antes de empezar, os voy a dar unas pautas que yo utilizo, es decir, no son pautas que sean formales o oficiales o que estén formalmente establecidas en un sitio, pero que yo las utilizo a la hora de escribir para evitar confusiones, ¿vale? Os voy a poner aquí cuáles van a ser las pautas que yo voy a utilizar, ¿vale? Cuando yo me refiero a cuando yo me refiero a soluto, pongo una S minúscula. Esto significa soluto, ¿vale? Cuando yo me refiero a disolvente, pongo una D minúscula, disolvente. Y cuando me refiero a disolución, pongo una D mayúscula. Esto se refiere a disolución. Por ejemplo, si quiero decir masa de soluto, suelo utilizar esta, masa de soluto. Si quiero decir volumen de disolvente, pongo volumen de disolvente. Si quiero decir masa de disolvente, pongo masa de disolvente. Si quiero decir volumen de disolución, pongo volumen de disolución. ¿Vale? Entonces, utilizo siempre, 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 siempre estas pautas. Así, cuando veáis cualquier expresión que yo haya escrito, siempre sabréis si se refiere a soluto, a disolvente o a disolución. ¿Vale? Para evitar problemas, utilizo siempre, siempre, siempre las mismas pautas. Vale. Dicho esto, vamos a empezar con las formas de expresión de la disolución y vamos a ir de las más sencillas a las más complicadas. La más sencilla, tanto por ciento en masa. Muy sencilla, es una forma de expresión de la disolución que, como por su propio nombre indica, se refiere a masas y se calcula como masa de soluto partido por masa de disolución, no de disolvente, y multiplicado por 100. Se expresa como tanto por ciento. ¿Vale? Aquí lo importante es que tanto la masa del soluto como la masa del disolvente estén en las mismas unidades. Es decir, puede ser gramos y gramos,
kilogramos y kilogramos, eso da igual, ¿vale? Pero tienen que ser siempre las mismas, porque si son distintas, estoy mezclando churras con merinas y entonces no me sale nada, ¿vale? Como es un cociente entre dos masas, no tiene dimensiones, no tiene unidades. Se expresa simplemente en tanto por ciento. Una disolución de un 7% en masa, un 14% en masa, etcétera, etcétera. Cuando yo digo que tengo una disolución, por ejemplo, de un 15% en masa, lo que significa es que por cada 100 gramos de disolución, es decir, por cada 100 gramos de disolución hay 15 gramos de soluto y 85 gramos de disolvente. ¿Vale? Y aquí es importante tener en cuenta algo que vamos a verlo con más detenimiento más adelante. En el caso de masa, ¿vale? Tanto por ciento masa, vamos a ponerlo así. En el caso de masa, si yo mezclo 15 gramos de soluto con 85 gramos de disolvente, voy a tener siempre 100 gramos. Si mezclo 20 con 50, voy a tener 70, sea de lo que sea, y esté en el estado que esté, me da exactamente igual. Es decir, la masa es una propiedad de la materia que se dice que es aditiva. Es decir, si yo mezclo dos masas de distintas sustancias, la masa resultante es la suma de las dos. Así, tan sencillo como eso. Esto que parece una perogrullada no lo es tanto, porque cuando se trata de volúmenes no es así, no son aditivos, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a ver con más detenimiento o lo tendremos en cuenta. Entonces, primera forma de expresión de la concentración, tanto por ciento en masa. Masa de soluto dividido por masa de disolución. Atención aquí, disolución, no disolvente, ¿vale? Y multiplicado por 100. No tiene unidades, se expresa simplemente en tanto por ciento. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo más. ¿Cuál es el tanto por ciento en masa de una disolución obtenida mezclando 10 gramos de sal con 80 gramos de agua? Bueno, pues si yo mezclo 10 gramos de sal, el tanto por ciento en masa de la disolución será la masa de soluto, 10 dividido por la masa de la disolución, 80 más 10, disolvente más soluto, y multiplicado por 100. Es decir, 10 partido por 90 y multiplicado por 100. Haces aquí esto y lo hago un segundo. No tengo aquí la calculadora, lo voy a tener que hacer con la calculadora del móvil, pero bueno, no pasa nada. 10 dividido por 9 sale un 11,1%. ¿Vale? 11,1%. ¿Vale? Muy sencilla, no tiene ninguna complicación. Siguiente forma de expresión. Lo voy a ir poniendo cada una en una pizarra entera porque así luego cuando los paso en PDF lo vais a ver mucho mejor. Veréis que os he pasado, que os he dejado en el Classroom el PDF que en las pizarras del tema anterior. ¿Vale? Venga, vamos a ver. Siguiente forma de expresión de la concentración. Muy sencilla también. Tanto por ciento en volumen. ¿Vale? Esta se utiliza fundamentalmente cuando estoy mezclando líquidos o cuando estoy mezclando gases. Por ejemplo, el aire, ya cuando hemos hablado de los gases, recordad, el aire es un 79% de nitrógeno, 21% de oxígeno y es un tanto por ciento en volumen, ¿vale? Entonces, bueno, supongo que ya habréis adivinado que esto es volumen de soluto dividido por volumen de la disolución y multiplicado por 100. Tampoco tiene unidades. Es decir, se expresa también en tanto por ciento. Y aquí, de nuevo, lo importante es que tanto el volumen del soluto como el volumen de la disolución estén en las mismas unidades. Pueden ser mililitros y mililitros, litros y litros, centímetros cúbicos, centímetros cúbicos. La unidad que sea, pero los dos en las mismas unidades. ¿Vale? También, ¿qué significa que yo tengo qué significa que el aire tiene un 21% en volumen de oxígeno? Esto significa que
por cada 100 litros, ¿ves? La unidad puedo poner la que sea, por cada 100 litros de aire hay 21 litros de oxígeno y 79%, no, perdón, 79 litros de nitrógeno, ¿vale? O, por ejemplo, cuál es el tanto por ciento en volumen de una disolución que se obtiene al mezclar, ¿qué te voy a decir yo? 30 mililitros de amoníaco con 70 mililitros de agua. Vale, y aquí, ojo, que tenemos que poner siempre esta coletilla que os voy a poner aquí. Suponemos que los volúmenes son aditivos. Es decir, vamos a suponer que si yo mezclo 30 mililitros de amoníaco con 70 mililitros de agua, voy a tener 100 mililitros de disolución. Y esto no es cierto. No es cierto, porque de alguna manera cuando yo mezclo el amoníaco con el agua, las moléculas de amoníaco se entremezclan con las moléculas de agua y resulta que no ocupan todo el espacio que se podría ocupar. Es decir, si yo mezclo dos volúmenes de líquidos distintos, ¿vale? Si es el mismo líquido no hay ningún problema. Pero si yo mezclo dos volúmenes de líquidos distintos, el volumen resultante siempre es un poco menor que la suma de los volúmenes. Lo que ocurre es que esta diferencia es muy pequeña, en algunos casos es prácticamente despreciable, y nosotros no la vamos a tener en cuenta. Pero por eso siempre ponemos esta coletilla, siempre lo decimos eso, suponemos que los volúmenes son aditivos. Es que si no, no lo podríamos hacer, ¿vale? Podríamos hacerlo, ahora os digo cómo sí que no tendríamos ninguna duda. Vamos a hacer este ejemplo, es decir, suponémonos que los volúmenes son aditivos, entonces el tanto por ciento en volumen, el tanto por ciento de amoníaco sería el volumen de amoníaco, volumen de soluto, partido por volumen de la disolución y multiplicado por 100. El volumen de soluto, 30 mililitros. Volumen de la disolución, 70 más 30. Y todo esto multiplicado por 100. Y evidentemente ya habréis comprobado que esto sale un 30%. ¿Vale? ¿Cuándo yo estaría seguro, ahora ya sí seguro, de que lo que estoy diciendo es cierto? Cuando os dijese algo parecido a esto. Por ejemplo, vamos a decir, tomamos 15 mililitros de, ¿qué te voy a decir yo? Algo, un líquido. Bueno, venga, amoníaco, 15 mililitros de amoníaco y los mezclamos con agua hasta obtener un volumen total de 150 mililitros. Pregunto, ¿cuál es el tanto por ciento en volumen de amoníaco? Fijaos en el lenguaje, ¿vale? Hay que ser muy cuidadoso con el lenguaje. Aquí, en este ejemplo, que os he puesto, el primero, he dicho que mezclaba 30 mililitros de amoníaco con 70 mililitros de agua, ¿vale? Y realmente, cuando yo mezclo, la mezcla no va a ser 100 mililitros. Sé que va a ser un poco más pequeña, lo que pasa es que yo esa diferencia la desprecio. Pero siempre aviso diciendo esto, suponemos que los volúmenes son aditivos o suponiendo que los volúmenes son aditivos, tal. Si no digo esto, no tengo manera de calcular este porcentaje. Pero aquí fijaos como he dicho que he tomado 15 mililitros de amoníaco, que los he mezclado con agua, no he dicho con qué cantidad de agua, pero sí que digo que hasta obtener un volumen total de 150 mililitros. Es decir, estos 150 mililitros son directamente el volumen de la disolución. Con lo cual, yo aquí sí que estoy 100% seguro de que si yo calculo el tanto por ciento de amoníaco, no voy a cometer ningún error, porque va a ser volumen de soluto, 15, volumen de la disolución, 150.
Y todo esto multiplicado por 100. 10% de amoníaco en volumen. ¿Vale? Aquí estoy absolutamente seguro de que esto es cierto. Aquí hay un pequeño error. Lo que ocurre es que el error es tan pequeñito que no lo voy a tener en cuenta, ni siquiera lo voy a considerar. ¿Vale? Venga. Hemos visto dos, porcentaje en masa, porcentaje en volumen. ¿Vale? La primera se utiliza cuando mezclo sustancias que están, por ejemplo, un sólido con un líquido, ¿vale? Lo que ocurre es que el líquido tengo que conocer la masa, no conozco el volumen, o bueno, puedo conocer el volumen, pero tengo que conocer también la masa, ¿vale? La segunda se utiliza mucho cuando mezclo dos líquidos o cuando mezclo dos gases. Por ejemplo, mezclas de gases como el aire o líquidos como amoníaco en agua, ¿vale? Vamos con la siguiente. Esta ya es un poquito distinta. Es concentración en masa, por decirlo de alguna manera. Es concentración en masa. Esta se define, la concentración en masa, la vamos a poner con la letra C. No sé si en vuestro libro utiliza la letra C para la molaridad. Voy a mirarlo, porque lo tengo aquí. No sé si en vuestro libro utiliza la letra C para la molaridad o no la utiliza la letra C para la molaridad. ¿Cuál es el tema de disoluciones? Si no sé cuál es el tema de disolución. ¿Dónde están las disoluciones? Ah, mira, disoluciones, página 75. Página 75. Vale, ya está. Profesor, ¿puedes subir un momento, por favor? ¿Cómo que si puedo subir? Sí, donde has puesto el enunciado de tenemos 15 mililitros de NH3 para copiarlo, por Ah, favor, alguna foto un momento. espera que te pongo que es otra pizarra. Ah, perdón. Oigo, es otra pizarra. A ver. ¿Cuál quieres ver? Esta. Tenemos 15 mililitros de NH3 y lo mezclamos con agua hasta obtener un volumen de total Sí, ya de está, ya está. 150 mililitros. Vale. Aquí Gracias. fijaos en el detalle, ¿verdad? Que os estoy diciendo volumen total de 150 mililitros. Este es el volumen de la disolución. Y aquí os estoy diciendo un volumen de disolvente, perdón, 70 mililitros de agua. ¿Vale? Hay que estar atentos, en este caso, al lenguaje, muy atentos, ¿vale? Vale, bien, en vuestro libro no utiliza la letra C para nada, así que la vamos a utilizar nosotros y así no os confundís. Concentración en masa, es muy sencillo. Masa de soluto partido por volumen de la disolución. Habitualmente, o sea, se podría poner la masa de soluto y el volumen de la disolución en las unidades que os diera la gana. Lo más habitual es que la masa de soluto se exprese en gramos y el volumen de la disolución en litros. Es lo más habitual, ¿vale? En cuyo caso, esto sería gramos por litro. De hecho, en vuestro libro lo llama concentración en gramos por litro. No significa que no se pueda expresar en otras unidades. Lo podría expresar, por ejemplo, en kilogramos por metro cúbico, que sería realmente la unidad del sistema internacional. O lo podría expresar, por ejemplo, en gramos por metro cúbico, si es una concentración muy pequeña. Es decir, lo podría expresar realmente en cualquier unidad, aunque la más común, la más habitual, es gramos por litro. ¿Vale? Importante, por tanto, indicar en qué unidades está expresada esta concentración, porque si no, no sé exactamente a qué me refiero. ¿Vale? Vamos a poner ejemplo. Pues si cuando yo tengo, por ejemplo, decir que tengo una disolución cuya concentración es de 10 gramos por litro, es de 10 gramos por litro, esto significa que por cada litro de disolución hay 10 gramos de soluto. Muy sencillo, ¿no? No tiene tampoco mucha complicación. Realmente los conceptos que estamos manejando son conceptos muy sencillotes. La herramienta matemática, como podréis comprobar, es casi de primero de la ESO, la herramienta matemática. No estamos haciendo nada más que sumas, multiplicaciones y divisiones, ¿vale? Pero hay que tener muy claro a qué se refiere en cada caso. Si es soluto, si es disolución, si es disolvente, ¿vale? Venga, ejemplo. Otro ejemplo. ¿Cuál es? Y aquí, fijaos también en un detalle. Es volumen de disolución. Si yo mezclo, ¿qué pasa, por ejemplo, en casa cuando
tenéis una taza, si tenéis una taza que la tenéis, por ejemplo, casi hasta arriba de leche, y empezáis a echar Nesquik, y empezáis a echar Nesquik, y empezáis a echar Nesquik, ¿qué ocurre? Que la leche se acaba saliendo, ¿a que sí? Eso es porque el soluto, cuando yo añado un soluto a un disolvente, el soluto también ocupa volumen. No ocupa el mismo volumen que si no está disuelto, pero ocupa cierto volumen. Por eso cuando voy añadiendo azúcar o voy añadiendo Nesquik a una taza que está llena pues con café, con té o con leche o con lo que sea, el volumen de líquido, el volumen en la taza va subiendo, va subiendo, va subiendo, y si me paso, pues aquello se llega a desbordar y se derrama el líquido. Entonces, cuidado que yo no puedo decir, para estar seguro, yo no puedo decir que mezclo, por ejemplo, 20 gramos de sal con 150 mililitros de agua. Aquí no podría expresar la concentración de la disolución en gramos por litro, porque al mezclar estos 20 gramos de sal con 150 mililitros de agua, el volumen de la disolución no sería 150 mililitros, sería mayor. Entonces, no puedo calcular gramos por litro. Vamos a poner, no puedo calcular C. Porque el volumen no conozco el volumen de la disolución. ¿Vale? ¿Qué concentración podría calcular aquí? Podría calcular el tanto por ciento en masa, porque yo sé que la densidad del agua es 1. Es decir, estos 150 mililitros de agua son 150 gramos de agua. ¿Vale? Podría calcular esta concentración si conociera la densidad de la disolución resultante y tal, pero bueno, eso lo vamos a dejar para cuando hagamos ejercicios de ejemplo. Es decir, cuidado que si yo lo digo así, no puedo calcular C. Ahora bien, ¿y si yo digo mezclamos 30 gramos de sulfato de cobre con agua hasta obtener un volumen final de 500 mililitros? Pido calcular la concentración en gramos por litro. C. Y además te digo que lo quiero en gramos por litro. Si no se dice otra cosa, es en gramos por litro. Entonces, ahora, de nuevo, fijaos en el detalle de cómo en el lenguaje he dicho, igual que antes, que mezclo con agua, pero no te digo con qué cantidad de agua. Lo que te digo es que la disolución final son 500 mililitros. Entonces, aquí yo ahora sí que puedo calcular la concentración como masa de soluto partido por el volumen de la disolución. Masa de soluto, 30 gramos. Volumen de la disolución, lo tengo que expresar en litros. 500 mililitros son 0,5 litros. Estos son 60 gramos por litro. Aquí sí puedo hacerlo. Aquí no puedo hacerlo porque no conozco el volumen de la disolución. Lo conocería si me dieran la densidad, porque la densidad, lo veremos cuando hagamos más ejemplos, cuando tengo formas de expresión de la concentración referidas a masa y quiero convertirlas en formas de expresión de la concentración referidas a volumen, evidentemente solo hay una propiedad que me vincula la masa con el volumen y es la densidad de la disolución. Conocida la densidad de la disolución, yo sí que puedo cambiar de una a otra y sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, ojo, mucha atención al lenguaje, a ver cómo expreso yo las cosas. ¿Vale? Aquí estoy diciendo 500 mililitros de disolución final. Bien. Siguiente forma de expresión de la concentración. Estas las conocíais seguro, como mínimo, en tercero de eso, estas las conocíais. Tanto por ciento de volumen, tanto por ciento en masa y concentración en masa, en gramos por litro. Esta, no lo sé si el año pasado llegasteis a verla o no llegasteis a verla. En tercero, estoy seguro de que no. Se llama molaridad. Súper importante.
se representa con la letra mayúscula M. Súper, súper, súper importante, ¿vale? Se define la molaridad de una disolución como el número de moles de soluto partido por el volumen de la disolución en litros. Aquí sí que tiene que estar en litros. Y las unidades son moles por litro o se puede poner también M, que significa molar. Esto significa molar. Tengo una disolución 1 molar, 2 molar, 0,5 molar. Es decir, por ejemplo, tengo una disolución 1 molar, es lo mismo que decir un mol por litro. O decir que tengo una disolución 0,7 molar, es lo mismo que decir 0,7 mol por litro. ¿Vale? Entonces, fijaros que aquí ya empiezan a entrar conceptos como número de moles. Entonces, aquí ya sí que tengo que empezar a manejar masas molares, a transformar seguramente masas que me den de soluto en número de moles de determinado soluto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque aquí ya entra número de moles. Ejemplo, vamos a poner algún ejemplo o vamos a empezar también diciendo, por ejemplo, si yo tengo una disolución 3 molar, significa que por cada litro de disolución hay 3 moles de disolvente. Perdón, de soluto. No, yo digo disolvente, que soluto. De soluto. ¿Vale? Una disolución 3 molar de lo que sea, tengo en un litro de disolución, evidentemente, 3 moles. ¿Vale? Por ejemplo, se disuelven 20 gramos de sosa. La sosa es hidróxido de sodio. En agua hasta obtener un volumen total de 2 litros. Y pregunto, ¿cuál es la molaridad? ¿Vale? Datos. Masa atómica del sodio, 23. Del oxígeno, 16. Y del hidrógeno, 1. Entonces, primer paso. Bueno, como la molaridad es igual al número de moles de soluto partido por el volumen de la disolución, evidentemente necesito calcular ese número de moles. Para calcular el número de moles de soluto es masa de soluto en gramos dividido por la masa molar, con lo cual necesito la masa molar del hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio tiene 1 de sodio, cuya masa es 23, más 1 de oxígeno, cuya masa es 16, más 1 de hidrógeno, cuya masa es 1. Es decir, en total 23 más 17, que son 40 gramos por mol. Por tanto, en este caso, el número de moles de soluto es 20 partido por 40, 0,5 moles de hidróxido de sodio. Entonces, ¿cuál es la molaridad de esta disolución? La molaridad sería el número de moles de soluto, 0,5 dividido por el volumen de la disolución, 2. Total, 0,25 molar o 0,25 moles por litro, ¿vale? De cualquiera de las dos maneras se puede expresar sin ningún problema. Perdón. Vale. Dudas, aquí no hay, como vamos a hacer muchos ejercicios, o sea, de cálculos de expresión de la concentración, vamos a hacer un montón de ejercicios en un sentido, en otro, nos vamos a hartar de hacer ejercicios para que lo manejéis bien. Vamos a poner, me quedan solo 2 formas de expresión de la concentración. Una de ellas es la normalidad. Y aquí, a ver, la molaridad es el número de moles de soluto que existe por cada litro de disolución. La normalidad es el número de moles de equivalente gramo que existe por cada litro de disolución.
El peso equivalente es la cantidad de una sustancia que se combina con 8 gramos de oxígeno. Esa es la definición. Lo que pasa es que ya no se estudia y no se da, pero luego cuando se estudiéis el año que viene, por ejemplo, el tema de ácido-base, la normalidad se utiliza. Nosotros nos vamos a conformar con saber que la normalidad de una disolución es igual a la molaridad por la valencia. Ya está. ¿Os acordáis de esta mnemotécnica? No me va. Normalidad igual molaridad por valencia. Y esta valencia depende del tipo de sustancia. Por ejemplo, para ácidos es igual al número de hidrógeno. Para bases es igual al número de OHs. Por ejemplo, para el ácido clorhídrico, HCl, la valencia vale 1. Para el ácido sulfúrico, H2SO4, la valencia vale 2. Para el ácido fosfórico, H3PO4, la valencia vale 3. ¿Vale? De igual manera, para el hidróxido de sodio, la valencia vale 1. Para el hidróxido de calcio, la valencia vale 2. Para el hidróxido de aluminio, la valencia vale 3. ¿Vale? Entonces, nunca vais a calcular directamente la normalidad de una disolución. ¿Vale? A lo mejor os la dan, tengo una disolución 0,5 normal. Las unidades son equivalentes gramo o equivalentes por litro, ¿vale? Y se utiliza mucho más comúnmente decir normal, es decir, una disolución 0,5 normal. Por ejemplo, una disolución de ácido sulfúrico 0,5 molar es una disolución 0,5 por 2, 1 normal. Pero una disolución de ácido clorhídrico 0,5 molar es una disolución para el ácido clorhídrico 0,5 por 1, 0,5 normal. Es una forma de expresión de la concentración un poco rarita y que tiene su utilidad cuando se hacen volumetrías. Es una técnica analítica que permite determinar la concentración de una disolución, comparándola con otra, tal, no sé cuántos, si se utiliza muchísimo, existen volumetrías ácido-base, existen volumetrías redox, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí os quedáis con esto. Para vosotros este año la vamos a utilizar muy poco, prácticamente nada, ¿vale? Pero yo os la doy para que la tengáis. En el caso de redox, os lo pongo aquí, en el caso de redox, la valencia es igual al número de electrones intercambiados. Todavía no sabéis qué es esto de redox ni nada, pero bueno, yo os lo dejo ahí, ya está. El año que viene os acordaréis de mí cuando estudie redox, ¿vale? Esta, insisto, se utiliza fundamentalmente en volumetrías. Nosotros no lo vamos a utilizar prácticamente nada, ¿vale? Pero os la menciono para que la tengáis. Y ya me voy con la última, que es la molalidad. Molalidad. Igual que molaridad, pero en vez de una R, una L aquí. Y es M minúscula, ¿vale? Cuidado que esta es puñetera, causa muchas confusiones. Molalidad de una disolución es el número de moles de soluto, ojo, dividido por la masa de disolvente y esta expresada en kilogramos. ¿Vale? Unidades, mol por kilogramo. ¿Vale? También se puede decir molal, poner una M. Una disolución 1 molal, es decir, una disolución que tenga 2,5 mol por kilogramo significa que por cada kilogramo de disolvente aquí, ojo, hay 2,5 moles de
soluto. ¿Vale? Ejemplo, muy rápido y terminamos. Disolvemos 49 gramos de ácido sulfúrico en 2 litros de agua. ¿Cuál es la molalidad? ¿Vale? Datos. Masas atómicas del hidrógeno 1, del oxígeno 16, del azufre 32. Entonces, como quiero calcular la molalidad es igual al número de moles de soluto partido por la masa del disolvente en kilogramos. Entonces, de nuevo, necesito calcular el número de moles de soluto y para eso tengo que dividir la masa por la masa molar del ácido sulfúrico. La masa molar del ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos cuya masa es 1, tiene un azufre cuya masa es 32 y tiene 4 oxígenos cuya masa es 16. Total, 98 gramos por mol. Como ya me la sabía, por eso he puesto aquí estos 49 gramos. ¿Cuál es el número de moles de ácido sulfúrico? El número de moles de ácido sulfúrico es la masa, 49, dividido por la masa molar, 98, 0,5 moles. Entonces, ¿cuál es la molalidad? La molalidad de esta disolución es número de moles de soluto, 0,5, dividido por la masa de la disolución, del disolvente, perdón. Y como son 2 litros de agua, 2 litros de agua son 2 kilogramos. Por tanto, 2. Esto es 0,25 molal o mol por kilogramo. ¿Vale? Cuidado, que aquí es masa y además es masa de disolvente, no masa de disolución, masa de disolvente. Cuando la concentración es baja, es decir, cuando yo tengo una disolución con una concentración 0,2 molar, tal, la molaridad y la molalidad se parecen mucho. Porque si yo la cantidad de ácido sulfúrico que añado al agua es muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, pues el volumen se va a modificar muy poco. Es decir, si yo añado muy poca cantidad, 2 litros de agua, el volumen va a aumentar casi nada. Con lo cual, molaridad y molalidad se van a parecer bastante. Ahora bien, cuando la disolución es concentrada, la diferencia es importantísima. Es muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. ¿Vale? Bueno, resumen. Hemos visto... Vamos a ver... empezamos aquí. Hemos visto las formas de expresión de la concentración, tanto por ciento en masa, masa de soluto dividido por masa de la disolución y multiplicado por 100. No tiene unidades y lo importante es que estén en las mismas unidades. El soluto y la disolución, no disolvente. ¿Vale? Las masas son aditivas. Yo siempre puedo sumar masa de soluto con masa de disolvente y nunca me voy a equivocar. Las masas sí que se pueden sumar sin ningún problema. Hemos visto tanto por ciento en volumen. Volumen de soluto partido por volumen de la disolución y multiplicado por 100. Tampoco tiene unidades. Y aquí, cuidadito, que tengo que tener cuidado con sumar los volúmenes. Para sumar volúmenes tengo que poner siempre esta coletilla. Suponemos que los volúmenes son aditivos, porque realmente no lo son. Cuando yo en el enunciado del ejercicio hablo de volumen total, entonces ya sí que tengo seguridad de que estoy hablando de volumen de la disolución. Si no, tengo que poner siempre esta coletilla. ¿Vale? Tercero que hemos visto. Concentración en masa. Masa de soluto partido por volumen de la disolución. Habitualmente gramos por litro, es decir, masa en gramos, volumen en litro. Este es lo que más se utiliza. ¿Vale? También aquí, cuidado que se trata de volumen de disolución. Si yo mezclo una masa de un soluto con un cierto volumen de agua, no puedo calcular esta concentración a no ser que me dieran la densidad. En cuyo caso sí podría. Pero si me dicen un volumen final de disolución, entonces sí. ¿Vale? Cuidadito con el lenguaje. Hemos visto molaridad, casi la más importante de todas. Número de moles de soluto partido por volumen de la disolución en litros. Se mide en moles por litro o molar. Puedo decir
1 molar o 1 mol por litro, 0,7 molar o 0,7 moles por litro, ¿vale? Aquí también la precaución. Tengo que tener en cuenta que el volumen tiene que ser el volumen de la disolución, no el volumen de disolvente, ¿vale? Volumen de disolvente, cuando la concentración es muy pequeña, se aproxima al volumen de la disolución, pero si no, no tiene por qué ser así. Como tengo que calcular número de moles, pues siempre necesitaré calcular masas molares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, hemos visto normalidad, que ya lo he dicho, lo vamos a utilizar prácticamente nada, muy poco o nada a lo largo de este curso, y nos acordamos de no me va. Normalidad es igual a molaridad por valencia, donde la valencia para los ácidos equivale al número de hidrógenos que tiene, clorhídrico 1, sulfúrico 2, fosfórico 3. Para las bases equivale al número de OHs, las bases son los hidróxidos, para el hidróxido de sodio 1, para el de calcio 2, para el de aluminio 3. En el caso de redox es el número de electrones que se intercambian, pero eso ya hasta el año que viene sí que no lo vais a ver. Y la utilidad fundamental es en la realización de volumetrías, ¿vale? Y por último, ahí va. Esto me sobra. Esto lo vamos a quitar porque me sobra. Y por último, hemos visto la molalidad, que es un poco la más rarita porque es el número de moles de soluto partido por la masa de disolvente, no de disolución. Es la única que se refiere a disolvente, no a disolución. La utilidad de la molalidad es única y exclusivamente para propiedades coligativas, que las estudiaremos un poco más adelante en este tema. ¿Vale? Bueno, pues ya con esto el próximo día nos vamos a meter de lleno a hacer un montón de ejercicios de cálculos de concentraciones, preparación de disoluciones, etcétera. ¿Vale? Lo dejamos aquí entonces. Venga, hasta luego. Adiós. Dejo de grabar. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós.